Hola Dios, hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra enseñanza de la comunidad de hombres católicos San José. Hoy tendremos una sorpresa del Señor a través de 3 predicaciones de nuestros hermanos, ya que estamos desarrollándonos como profetas católicos del Señor en el programa Testigos de su Misericordia. Y posteriormente estaremos introduciéndonos en el Evangelio de la Sinodalidad, ese camino sinodal que estamos caminando en iglesia para comprender en qué consiste y cuál es la mejor manera de que participemos. Para iniciar, yo los invito, hermanos y hermanas, a que oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros esta noche, apóyanos y entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras y no permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos, Espíritu Santo, el don del discernimiento en este momento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Pues, amado Jesús, enséñanos con la gracia y el poder del Espíritu Santo a quienes hemos invocado, para saber y conocer quién eres, porque conociéndote más, te podremos amar e imitar más con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Aquí estamos a tus pies, Jesús, háblanos. En este momento también, hermanos, vamos a orar por los hermanos que hoy van a acompañarnos en la predicación. Padre Santo, te suplicamos por Fernando Lau, Freddy Arias y Gunter Dubón, que el día de hoy estarán compartiendo lo que tú has puesto en sus corazones a través de esta cita bíblica única que han recibido de ti. Sabemos que tú les has estado hablando esta semana en su corazón y en su mente. Quítales todo temor y temblor y déjalos, Señor, libres para poder expresarse desde su corazón con las palabras que tu Espíritu está colocando en este momento en ellos, para que esa boca hable lo que tú has escrito en cada uno de sus corazones. Ya tenemos con nosotros a nuestro hermano Fernando Lau, cuya cita le tocó Juan 20:29. Yo se la proclamo y dejo a Fernando para que él nos comparta la predicación que recibió del Señor. Dícele Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Amén. Bueno, entonces, Fernandito, los micrófonos son tuyos. Cuando termines, dices, yo ya aquí con esto finalizo, para que podamos darle paso al hermano que continúa. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Carlitos. Primero que todo, por la oportunidad de asignarme una tarea. Puede ser pequeña, puede ser grande, pero lo principal es que estoy asignado a ella y esto me ha permitido conocer un poquito más de la palabra de Dios. Y en ese sentido, pues ya hiciste la cita del el versículo 29 del capítulo 20 de San Juan. Y si yo me circunscribo a esto únicamente, pues en 2 minutos creo que voy a terminar. Sin embargo, la preparación que que hice me ha permitido determinar que todo esto tiene su relación a partir del primer día de la semana, cuando María Magdalena se acerca al sepulcro
con la finalidad de ir con el Señor y poder preparar su cuerpo, y se da cuenta de que la piedra ha sido quitada, la piedra del sepulcro. Y es en este momento cuando sale en busca del apoyo de los apóstoles. Ella sabe dónde están ubicados, por cierto, encerrados por temor a ser eh, agredidos por la demás gente de la población. De esa cuenta, pues llega Simón y el otro discípulo a quien Jesús quería es San Juan, precisamente. Y ella les dice, se han llevado al Señor. Ellos salen también en busca de confirmar si efectivamente es cierto y se van presurosos al sepulcro. Y efectivamente el cuerpo del Señor ya no está ahí. Pero todo esto, ¿a qué qué nos está enseñando? Que a pesar de que estos personajes, estos grandes santos y los principales y primeros colaboradores del Señor Jesús estuvieron con él, escucharon sus prédicas y él de muchas formas buscó cómo hacerles entender de que efectivamente todo esto se tenía que dar. Sin embargo, ellos no creyeron. Y como en el caso de Juan, únicamente creyó cuando se dio cuenta de que el Señor, se recordó, mejor dicho, él se recordó de que los hechos que el Señor les había anunciado se estaban dando. Entonces, en ese momento, él vio y creyó. Luego se fueron nuevamente a la casa donde estaban habitando y se reunieron con los demás discípulos. Entonces les comentaron, les contaron lo que habían visto. Y en ese momento, pues, no estaba Tomás. Cuando Tomás llegó a reunirse con ellos, el Señor ya se había aparecido en la casa y con un saludo, pues, él se presentó. Les dijo, que la paz esté con ustedes. Solo quiero hacer una pregunta. ¿Me siguen escuchando? Sí, te Sí te escuchamos, escuchamos, Fernando. Fernando. Muy bien se Porque escucha, Fernando. Adelante. tuve un Sigue, problema sigue, Fernando. con mi cajita. Entonces, ellos vieron y creyeron. Estaban totalmente convencidos a partir de ese momento de que el Señor había resucitado, que el Señor estaba cumpliendo todas las profecías que incluso a través de profetas anteriores se le había anunciado al pueblo de Israel. Y entonces apareció con ellos Tomás, mejor conocido en ese tiempo como uno de los mellizos. Y le dijeron que el Señor los había llegado a visitar y había hablado con ellos. Y Tomás les dijo, bueno, hasta que yo no vea las heridas de sus manos y hasta que no pueda yo meter el dedo en la llaga, no creeré. Es una manifestación al igual que la que tuvieron anteriormente los demás apóstoles, los demás servidores del Señor.
que ellos ya habían escuchado qué era lo que pasaría y no creían, y no creían. Sin embargo, en el momento en que ellos empezaron a ver que el Señor efectivamente estaba presente con ellos, no obstante todos los acontecimientos que habían pasado desde el Jueves Santo, ellos dijeron, bueno, Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, pues el Señor aprovechó para decirles, id y los envío como mi Padre me envió a mí. Es una manifestación de que en ese momento el Señor los estaba enviando a hacer la prédica, a hacer la evangelización de todas las poblaciones, para que en ese momento se empezara a crear, a conocer aún más que la palabra de Dios estaba presente y era una palabra viva que se cumplía en un 100%. Pasado alrededor de unos 8 días, y entonces ya estaba nuevamente Tomás con sus hermanos discípulos, y se apareció nuevamente el Señor Jesucristo y le dijo, Tomás, ven, acércate, toca mis heridas de mis manos, mete un dedo en mi costado. Tomás vio, se acercó, lo tocó y le exclamó, Señor mío y Dios mío. En respuesta del comentario de Tomás, el Señor le dice, tú has creído porque me has visto. Dichosos todos aquellos que han creído y no me han visto. En ese momento, pues ya estaban preparados los discípulos para empezar con su proceso de de enseñanza. El Señor les dio el poder del Espíritu Santo para que tuvieran el valor y la fortaleza de ir a predicar. Yo he entendido parte de este diálogo cortito que el Señor ha tenido con sus discípulos, y creo que si lo traemos a nuestra época, a nuestra realidad, eso es precisamente lo que el Señor quiere. Nosotros no lo hemos visto. Nosotros, sin embargo, decimos, creo en Dios, creo en el Espíritu Santo, pero ¿hasta dónde? Todo esto lo debemos de manifestar yendo, preparándonos primero que todo para ir a hablar la palabra de Dios donde se necesite, donde sea urgente, donde sea importante, porque es increíble, estamos en el año 2023 y aún sabemos de que hay sectores de de todo el mundo que no tienen conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Por esa razón es que vemos de que se dan cada cosa, cada enfrentamiento de hermanos entre hermanos, sin tomar en cuenta de que lo único que estamos haciendo de esa manera es condenarnos. Así es de que es un versículo y un momento bastante, si se quiere, corto, pero yo creo que todavía se puede profundizar un poco más. Así es de que esta es mi aportación para
para este miércoles y espero de alguna manera pues haber aportado algo en beneficio de la formación y principalmente impulsar en que todos busquemos que cada día nuestra fe crezca mucho más. Gracias, hermanos, y ahí me quedo. Amén, amén, Fernandito. Que Dios bendiga tu corazón, tu mente, tu vida, te dé salud en abundancia por ese mensaje que nos has dado de fe, esperanza y caridad en Jesucristo resucitado. Dios te bendice, Fernando. Gracias, Nos ha llegado a nuestro corazón el hecho de haberte preocupado por poner en contexto la cita bíblica. Bien hecho, porque no se puede hablar solo sobre una cita bíblica sin saber en el contexto en que se desarrolló, en que fue expresada, el tono, quiénes estaban, en qué momento fue, ¿verdad? Has aplicado perfectamente lo que hemos avanzado en el programa de preparación de formación de predicadores. Te felicito. Sigue adelante, Fernando, y ante todo nos has enseñado ese camino precioso que es el querigma, ¿verdad? Aunque la cita no dice que sea el querigma, todas las citas son querigma, ¿verdad? Así porque es. nos has dicho que descubriste cómo San Juan y cómo cada uno de nosotros descubre personalmente cuando se encuentra con Jesús resucitado que todo lo anunciado se cumplió. ¿Ah? Luego nos pusiste que Juan creyó porque vio, ¿verdad? Que vio que ya no estaba el Señor en el sepulcro y espera que nosotros hagamos lo mismo. Después nos contaste que ellos luego vieron y creyeron porque Jesús se les representa, ¿verdad? Ahí en la casa. No estaba Tomás, pero ellos vieron y nos dijiste, y ellos creyeron. La fe en Jesús resucitado, la fe en que se cumplió lo anunciado por Jesús, porque ya Jesús lo había anunciado. Y a los 8 días, ¿verdad, Tomás? Siendo domingo, realmente cuando se reunieron, ¿verdad? Él se hace presente Jesús y él expresa lo que nosotros expresamos en nuestra Eucaristía y hemos aprendido a respetar eso, ¿verdad? Con cuánto amor y humildad y humillación tenemos que decir, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Y así lo expresó Tomás. Y es ahí donde Jesús nos dejó esa enseñanza maravillosa donde dice, dichosos, ustedes han creído porque han visto, dichosos aquellos que somos nosotros, ¿verdad, hermanos? Como lo dijiste, Fernandito, dichosos nosotros que hemos creído sin haber visto. ¿Ah? Bendita sea tu voz y tu palabra por hacer crecer nuestra fe esta noche. Gracias por prepararte, Fernandito. Ya te enviaré el nuevo tema que te toca expresar, ¿verdad? Porque el Señor hoy te está confirmando dentro de los testigos de su misericordia dentro de la comunidad de hombres católicos San José. Que Dios te bendiga, Fernandito. Bueno, hermanos, estamos, para los que se acaban de conectar, estamos en la parte de nuestra enseñanza que se llama prédicas cortas. A cada persona se le ha delegado un día y una cita bíblica de la cual tiene que compartir una predicación. Ahora viene el momento de Freddy Arias, ¿verdad? Freddy, yo estoy aquí ansioso, estamos ansiosos esperando lo que el Señor te ha dado. No voy a dar la cita para que tú la proclames, ¿verdad? Y puedes comenzar cuando tú gustes. Muchas gracias, hermano Carlos. Muchas gracias, hermano de la comunidad. Igual que ustedes, pues, ansiosos por este gran momento que el Señor nos regala, por esa misericordia de que nos da la oportunidad de poner en práctica todo lo que hemos aprendido durante todo este recorrido que hemos traído de aprendizaje. Y se recordarán que en una oportunidad les dije que primero pues nos iba a dar un texto dirigido, guiado por Carlos,
De ahí pues temas más compactos hasta llegar como el día de hoy, un tema abierto, una cita bíblica, y hoy el Señor pues pone de manifiesto esas promesas de esperanza, de poder nosotros llevar esta palabra de Dios a aquellas personas que están viendo este video en vivo ahorita en esta sala virtual y las que lo van a ver en diferido. Por la gracia de Dios me ha tocado la cita bíblica de Mateo en el capítulo 20 y su versículo 34. Y dice así: movido a compasión, Jesús tocó sus ojos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Esa es la cita bíblica que el Señor me ha regalado para poder llegar hacia ustedes con este mensaje. Pero antes de eso, permítame orar para poder llegar al corazón de cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo en una vida nueva, según la palabra, y ser para todos en el mundo un enviado del Señor, un hermano y amigo, un discípulo misionero, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues qué mejor momento para dar esta prédica corta el día de hoy, especialmente es el tiempo de Dios. Hoy, 25 de enero, es el mejor día para esta prédica, porque es en el día de la conversión de San Pablo, cuando iba en el camino hacia Damasco y una luz celeste lo envolvió y lo dejó ciego. Y luego, por el poder de Jesucristo, Ananías le devolvió la vista, como dice la cita bíblica que me han asignado, pues. Todo lo que se le pasó ahí a San Pablo se ha escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, del 1 al 22, y que está correlacionado con la cita de Mateo 20:34, que dice: movido a compasión, Jesús tocó sus ojos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Entonces, esa cita bíblica tiene varias palabras que conforman la oración, y primero vamos a ir como apartando cada una de ellas para comprender el texto y poder nosotros comprender más a fondo la cita bíblica. Por ejemplo, saber qué es la compasión, porque Jesús dice movido a compasión. Entonces, pues la compasión es un sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor a un sufrimiento para poderlo remediar o poderlo evitar. En ese sentido, es una compasión tan profunda que viene de la naturaleza misma de Jesús, quien siente como propio los sentimientos de los demás. Jesús no se queda solo contemplando o meditando lo que otros viven. Sencillamente Jesús actúa, no es un espectador. Él va al encuentro del que sufre y padece y cura su enfermedad y es solidario con el ser humano. Entonces, esa es la compasión de la cita bíblica. Pero como lo está enfocando de que tocó sus ojos, los ojos estaban ciegos, no veían, hay oscuridad. O sea, ¿y qué es en sí la oscuridad? En muchos diccionarios, textos bíblicos inclusive, dice que la oscuridad es la ausencia de la luz visible. O sea que no hay luz, por eso está oscuro y hay muchos ejemplos. Nosotros no podemos caminar en tinieblas. Entonces, la oscuridad es la ausencia de la luz.
Entonces, como que vamos completando esa parte que Dios nos va dando a entender que Jesús nos está guiando a través de la luz y con su compasión que nos va tocando los ojos a cada uno de nosotros para poder ir viendo. Pero tiene la parte final donde dice que recobraron la vista después de que los tocó, y esas personas que recobran la vista no sencillamente se quedan ahí, sino que y le siguieron. O sea que ahí viene la parte activa de nosotros, en la cual nosotros no nos podemos quedar sencillamente con el milagro, con la compasión de Jesús, sino que al contrario, tenemos que tomar acciones para poder seguir a Jesús transmitiendo ese mensaje de amor que Él tiene y de compasión. Porque si no, podemos ser objeto de muchos señalamientos, como por ejemplo decía Mahatma Gandhi, dijo una vez que los cristianos se parecen mucho a las piedras del río. Están bien mojadas por fuera, pero por dentro bien resecas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad nosotros debemos de profundizar e interiorizar la palabra de Dios para poderla llevar a los demás, pero primero tiene que hacer un efecto en nosotros mismos. Debe de mojarnos interiormente para poder llevar ese mensaje. Nosotros debemos de ser los primeros convencidos. Dentro de esta cita bíblica de que Jesús cura a los ciegos, hay muchos milagros en la Biblia. Y uno de ellos, pues, podría ser, por ejemplo, el que está en Juan 9:1-2, que dice, un día Jesús caminaba con sus discípulos cuando vieron a un hombre que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús si el hombre era ciego porque había pecado o porque sus padres habían pecado. Eso a Jesús no le interesaba, sino que lo que le interesa es ver cómo puede hacer ese milagro para que esta persona, aunque fuera nacimiento, mirara. O si se recuerdan también de aquella otra cita bíblica de Mateo 9:27-34, cuando Jesús sana a 2 ciegos. Cuando Jesús salió de ahí, 2 ciegos lo siguieron y comenzaron a gritarle y le decían, Jesús, Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros. Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa y cuando ya estaban adentro, Jesús le preguntó, ¿creen ustedes que puedo sanarlos? Ellos respondieron, sí, Señor, lo creemos. Entonces Jesús les tocó los ojos y dijo, por haber confiado en mí, serán sanados. De inmediato los ciegos pudieron volver a ver, pero Jesús les ordenó que no se lo contaran a nadie de lo que había hecho como un milagro, sino que quedaran con ese gran milagro de vida en su corazón. Sin embargo, ellos salieron y le contaron a toda la gente de aquella región lo que Jesús había hecho por ellos. Entonces, ahí nuevamente, de la oscuridad a la luz. Estas partes que nos van dando a nosotros la idea de que a veces los prodigios son necesarios para poder creer en Cristo, pero otras veces no hay necesario, porque lo que acaba de decir el compañero anterior, Fernando, pues dichosos nosotros que aunque no hayamos visto estos milagros, estamos confiando en Jesús y estamos creyendo en Él. Entonces, esa parte la debemos nosotros como de reflexionar y de meditar. Y la otra parte que yo quiero comentarles que haciendo, como decía Fernando, esta parte de investigación, hay una parte inicial que a veces no lo había encontrado yo y que me ha causado pues mucho, pero mucho compasión, aprendizaje y amor. Un milagro que ustedes también lo han de conocer, pero si no, hoy es la oportunidad que les voy a compartir acerca de el santo San Longinos. San Longinos. ¿Cómo se llamaba este santo? Cayo
Cassius Longinus. ¿Y quién era ese Cayo Longinus? Pues nada menos que fue el centurión que por órdenes de Pilato estuvo con otros soldados al pie de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ahí crucificado. Y él fue el que le traspasó su costado con una lanza. Pero al momento que hace la herida, brota agua y sangre, la cual le cae en la cara a San Longinus y especialmente en su ojo. ¿Quieren por qué les digo esto? Porque San Longinus de su ojo era ciego, tenía problemas de visión, pero al momento que le cae esa agua con la sangre de Jesucristo, en ese mismo momento él recobra la vista y mira al 100% con toda claridad. Y de ahí mucha gente dirá, ¿por qué fue la expresión tan famosa de San Longinus? Que dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, pero no por todo lo que había hecho, sino por lo que acababa de hacer en ese momento en su vista, que era ciego, no miraba la luz y ahora sale de la oscuridad hacia la luz de Jesús. Lo ve. Eso lo podemos encontrar nosotros en Marcos 15:39, que dice, y el centurión que estaba delante de él, al ver que después de clamar así, había expirado, dijo, verdaderamente ese hombre era el Hijo de Dios. Pero no una expresión del diente al labio, sino porque acababa de acontecer en él ese milagro de recobrar la vista. Y ese era un centurión. Después de este gran milagro que hizo él, entregó todas sus armas y sus atuendos, porque era de la guardia romana, lo entregó y se dedicó a predicar la palabra de Dios, lo que Jesús ya muerto había hecho por él, de sanarle sus ojos. Y predicó durante todas esas regiones hasta que llegó a oídos del emperador, quien lo mandó a matar. Fue también uno de los primeros mártires. Entonces, ahí uno puede darse cuenta que no lo vimos, pero por nuestra fe estamos creyendo y por las escrituras también así lo están haciendo referencia el día de hoy. Por eso nosotros sencillamente lo que debemos decir, como dice, solo cree, ten fe y lo demás Jesús lo va a hacer. Ya lo dice también el Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la lámpara que alumbra mis pasos en estos caminos de oscuridad. Y nosotros hoy, pues, en la reflexión, conforme vamos adentrándonos en este proceso, porque toda esta prédica está en un andamiaje, en una plataforma de la lección divina, en la cual pues tenemos que aprender el texto, analizarlo, describirlo, y ahora hacia dónde vamos como la parte de la acción. Preguntaron nosotros mismos en esta reflexión que un ciego no puede guiar a otro ciego, pues porque los dos van a caer en el mismo agujero. Entonces, hoy nosotros, esos ciegos, somos nosotros. Ese centurión romano, somos nosotros, que muchas veces no queremos ver la realidad, sino que sencillamente a veces nos hacemos de la vista gorda. No queremos nosotros ver que necesitamos a Jesús, y Jesús siempre ha estado antes, ayer, hoy y siempre va a estar con nosotros. Ya lo dice la palabra de Dios, yo estaré con ustedes todos los días de tu vida. Entonces,
hoy es el momento muy especial en el cual el Señor nos está llamando para que podamos ver esa luz que la cual nosotros necesitamos cada día para poder llevar la palabra de Dios a todos los lugares. Bendito Dios, los que ya andamos en este camino, pero que nos falta muchísimo todavía por recorrer. Pero bendito el Señor que nos permite tener esta oportunidad de llevar muchas veces el evangelio a aquellas personas como tú, que hoy está viendo este video y que no ha tenido la oportunidad de poder estar en una comunidad como la nuestra. Pues hoy es la oportunidad. Esa oscuridad que muchas veces has traído, hoy es esta comunidad de hombres católicos la luz en el camino para poder encauzar aquellas grandes necesidades que el mundo nos agobia y nos atrae, y que muchas veces no podemos salir de ellos y que estamos atormentados. Pero hoy el Señor te dice, esta es tu oportunidad. Deja esa ceguera física, deja esa ceguera espiritual y acoge, recibe la luz de Cristo para que podamos nosotros ver con toda claridad ese mensaje salvífico de Dios, para que podamos continuar siendo esos hijos, esos seres humanos que Dios envió a este mundo, para que fuéramos santos, buenos y poder llevar la palabra de Dios. Pero que muchas veces nosotros, viendo la luz, buscamos la oscuridad. Y hoy el Señor nos dice, aquí estamos para poder llevar esa palabra de Dios. Hoy te hago una invitación para que reflexiones, para que puedas hacer una visión interna, decir todo aquello que no te deja ver con claridad y pídele al Espíritu Santo que envíe esa luz, ese fuego, ese poder de visión para poder discernir. Hoy nos quedamos con este mensaje, amparados con el manto de la Virgen María, para que nos permita ver con mayor claridad esa luz que es Jesús. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Muchas Por gracias. siempre sea alabado. Muy bien, Freddy, gracias. Bien, ¿no? El Señor siempre supera nuestras expectativas en cada uno de nuestros hermanos. Freddy, muchas gracias. Qué lindo el enfoque que le has dado a la enseñanza. No solamente te situaste en la cita específica de esos dos ciegos sanados, sino que la ampliaste de tal manera que pudiéramos ver que hay un conjunto de ciegos alrededor de Jesús, que Él a todos nos mira, nos dijiste viéndolo con compasión, ¿verdad? Con esa empatía que se vive en la compasión, como bien lo explicaste, ese compartir la pasión que está viviendo la persona, su experiencia de vida, sus necesidades, sus temores, sus miedos, su falta de conocimiento. Y ante todo mencionaste, y fue central en tu mensaje, así lo capté yo, el de dejarnos iluminar en nuestra ceguera personal, la personal y espiritual, dejarnos iluminar por la fe y la misericordia de Jesús. Entonces, al inicio nos dice prácticamente la conclusión, porque nos dijiste que Jesús nos enseña que al que está ciego, aquel que no ve, lo ha mirado con compasión, lo mira con compasión, e inmediatamente no se queda en la contemplación, que es otra cosa importantísima que mencionaste, sino que se fue a la acción. Pero desde esa contemplación en la misericordia, en esa compasión, actuó. En función de esa misericordia, actuó con misericordia. Y es por eso que no juzgó al que nació ciego. Es por eso que a los dos cieguitos les hizo la pregunta, ¿ustedes verdaderamente creen pues que
creen que yo los puedo ayudar a ver. Que en nuestras enseñanzas es, creen ustedes que yo les puedo ayudar a contemplar la creación como la ha creado Dios desde una nueva vista, desde una visión. Y ellos dijeron, sí creemos. Era como dijo Tomás, Señor mío, Dios mío, sí creo. Entonces, el hilo conductor de estas prédicas cortas unidas en una, se va ya descubriendo, ¿verdad, hermanos? Primero nos invita el Señor a fortalecer nuestra fe en Jesús resucitado. Y a que tomemos conciencia de que cada vez que vamos a la Eucaristía, nosotros estamos fortaleciendo esa fe y confirmándola cuando decimos Señor mío y Dios mío. Ahí estamos confirmando la fe en Jesucristo resucitado. Lo segundo es que en ese encuentro con Jesús a través de la Eucaristía, Jesús sale a nuestro encuentro, nos dijo Freddy hoy, el Señor a través de Freddy nos dijo, yo siempre salgo a su encuentro y entonces los veo, pero yo los veo, ya no los miro, yo los contemplo desde mi compasión, desde mi misericordia. Y lo que quiero es que ustedes vean, como yo, que salgan de la oscuridad, de ese pensamiento mundano, de ese espíritu mundano, y se transformen en ese espíritu de vida, en ese espíritu que ilumina el camino de cada uno de ustedes, como lo hice con Pablo, y como lo hice con San Longinés, ¿verdad? Que ese testimonio es maravilloso porque era, y tenés toda la razón, ¿verdad? Es la gota derramada de Jesús que ha entregado ya su cuerpo. Es la sangre de Jesús que ha muerto por amor. Y esa sangre sana. Y nos sana a todos nuestros enfermos, todos los de nuestra comunidad, por quienes oramos, por quienes intercedemos. El Señor, y dice, dichosos los que creen. Tal vez hoy estás tú enfermo, hermano y hermana, y entonces estás diciendo, ay, sangre de Cristo, cúbreme y sáname. Y entonces nos dice Jesús, dichosa tú, dichoso tú, si crees. Y que pregunta, ¿crees que yo te puedo sanar? Y entonces el Señor, si le respondemos como los ciegos, sí creemos, Señor. El Señor dice, los sanó. Los hizo ver la luz, porque es el poder de la sangre de Jesucristo en la sanación de nuestras enfermedades y de nuestros enfermos. Y ese es el final, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, Freddy. Perfecto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Gracias. También vas a recibir tu tema también, ¿verdad? Para confirmarte el que te toca ya Gracias, muy amable. próximamente. Bueno, y ahora invitamos a Gracias. nuestro hermano Gunther Dubón. Hola, hermano Gunther, ¿cómo estás? Muy buenas noches, hermanos. Bien, gracias, Carlitos. Aquí, siempre contento de estar aquí con ustedes y pues gracias a Dios que pues todo tiene una diosidencia, eso mi amigo, ¿verdad? Porque como habló el hermano eh, ahorita del tema de lo de San Pablo, casualmente mi mamá, como la parroquia donde ella acude es cabalmente la parroquia de San Pablo, ahorita está en una velada muy preciosa y pues está orando por todos nosotros también, que yo se lo pedí, ¿verdad? Para Gloria a que Dios. esta reunión pues fuera de bendición para todos. Y pues les agradezco la oportunidad de que me dieron de este pequeño compartir, ¿verdad? Porque para mí es un compartir, realmente no es algo que yo siempre he dicho, y creo que hemos compartido contigo, Carlitos, que siempre lo dije en algunas actividades y siempre lo seguiré diciendo, yo no soy quien ni siquiera para atarle las correas a nuestro Señor Jesucristo, pero siempre Él se sirve de nosotros, ¿verdad? Para poder llegar a alguien más y espero que pues a partir de este momento pues que sea Él el que hable a través de mí, ¿verdad? Y para Amén, ello pues Gunther. les agradezco. Aquí te dejo con el micrófono para que tú puedas expresar la cita, proclamarla y darnos Muchas, de lo que has recibido. muchas gracias. Pues tal y como se los decía, pues yo me siento bendecido por haber recibido esta oportunidad. Espero que Dios hable a través de mí. No soy yo, no merezco esto, pero realmente este salmo a mí me ha impactado durante toda mi vida. De hecho, es un salmo icónico para mí porque es un salmo en el cual
Dios nos promete, ¿verdad? Y las promesas del Señor siempre son promesas que se cumplen. Y es interesante cómo el Salmo 91, en cual nos vamos a referir en este pequeño compartir, tiene curiosamente 19 promesas que Dios nos hace y que las cumple siempre. Y dentro de ellas, pues hay una, ¿verdad? Que es la que envuelve este versículo que voy a tener la bendición de compartirles, haciendo o pidiéndole al Señor que nos proteja, ¿verdad? Con esa ternura que una madre protege a sus hijos, con esa ternura que de una gallina que protege a sus polluelos, ¿verdad? En algún momento hice un poquito de investigación digamos, eh, reflexión, ¿verdad? De cada uno de los versículos del Salmo 91. Y el que vamos a tener un poquito de más énfasis en este momento es el versículo 15. Y lo voy a leer poco despacio y vamos a irlo reflexionando a la luz de la bendición de Dios nuestro Señor. Me llamará y le responderé, dice Dios en este versículo. Y fíjense que es bien curioso porque en realidad todas las veces que yo he tenido la oportunidad de poderle llamar, de poderle invocar, de poder llamar y querer que su presencia esté en nosotros, todo el tiempo, de alguna o de otra forma, tarde o temprano, siempre nos responde. Y es algo muy importante ese detalle, porque yo busqué, digamos, como que a qué se refería ese responder de Dios, ¿verdad? Y el responder, pues, es atender a ese llamado que sus hijos les hacen, que nosotros como hijos de Dios le hacemos a Dios. Y es importante cómo Dios, a través de este salmo tan precioso, nos hace esa promesa o esa aseveración en cuanto a que Él nos dice, sin titubear, que cuando nosotros lo invoquemos, Él va a responder. Entonces, eh, me llamaba curiosamente, ¿verdad?, la atención las dos reflexiones de mis hermanos anteriormente y perfectamente hechas. Obviamente Dios estuvo en sus mentes para podernos guiar y llevar a esta prédica, que todo se enlaza, por eso le decía yo a Carlitos hace un momento, ¿verdad? Todo se enlaza. La visión, el llamado, eh, cómo, digamos, en algún momento hay oscuridad en nuestras vidas, pero que esa luz se ve reflejada posteriormente porque Dios siempre tiene unos propósitos. De hecho, durante este salmo se ha reflexionado mucho y yo me pongo a pensar y digo, bueno, es que Jesús y Dios tampoco nos promete una vida maravillosa, sin problemas, sin cruz, ¿verdad? Al contrario, Él no dice que no vamos a tener problemas. De hecho, durante este salmo se hace ver, ¿verdad? La seguridad que Dios le da a uno a través de ese llamado, a través de ese responder, a través de esa atención a lo que nosotros le pedimos. Y bueno, continuando con el versículo, pues continúa diciendo, estaré a su lado en la desgracia, le libraré y le glorificaré. Es decir, ahí nos está diciendo Dios que van a haber problemas, por supuesto, en algún momento, pero que no tenemos que tener ningún temor porque Él va a estar a nuestro lado. En algún momento hay un versículo también que dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que es un versículo de Pablo. Y eso me lo decía mi papá cuando estábamos, a veces me acuerdo yo, que él decía, cuando yo él me tomaba de la mano, yo era pequeño, recuerdo, y que íbamos digamos, a la playa, y en el mar, pues hay algunas olas que lo tambalean a uno, ¿verdad? Que puede ser una similitud con la vida. A veces las olas de la vida lo tambalean a uno o lo dejan ciego de algunas formas, ¿verdad? Pero mi papá me decía, no tengas miedo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto pues yo lo enlazo a que en algún momento podemos estar en esa turbulencia de la vida, pero Dios siempre va a estar a nuestro lado. Y es una promesa que se cumple y promesa que siempre va a, de alguna forma, siempre nos demuestra, nos manda a través de otras terceras personas
esa comunicación, ese interés y esa atención que cariñosamente a través de esas infinita misericordia nos da para podernos sentir protegidos, para podernos sentir librados de alguna forma y para podernos sentir glorificados en Él. Es muy taxativo el hecho de que en ese salmo existen otros versículos muy fuertes y muy lindos, porque Él promete que no nos va a sobrevenir ninguna plaga y que digamos, y que tampoco ni plaga ni mal nos va a tocar nuestra morada. Pero eso es parte de esa glorificación, es parte de esa seguridad que nos brinda para que no temamos en la oscuridad, para que seamos luz en el camino, para que nos comprometamos a reflexionar de qué manera estoy haciendo bien o mal las cosas. Y de alguna forma las que estoy haciendo mal debo de componerlas. Este es un mensaje de mucha esperanza. La palabra esperanza para mí es muy importante porque nos denota que tenemos, es esperar algo adicional, esperar en Dios, tener paciencia. Los tiempos de Dios son perfectos. Y fíjense que curiosamente quiero compartir que yo tuve una tribulación durante un tiempo y yo decía de alguna forma, Dios mío, ¿cómo voy a salir de esto? Y casualmente, y de una forma eh, muy rara, digamos, ¿verdad? Se resolvió el día de ayer. Y dije, yo, ¿cómo puede ser posible que Dios haya hecho y que me haya tomado la atención, que me haya respondido a ese llamado y lo haya hecho de una forma tan excelente, por medio de la cual yo voy a cerrar un círculo que me tenía molesto, un círculo que tal vez a veces me quitaba un poquito la paz? Pero ayer me dijo Dios, de alguna forma, yo al principio me molesté, pero después dije, no, hombre, si esta es la forma en la que Dios quiere que se resuelvan las cosas, y yo tal vez lo estoy tratando de hacer a mi manera, pidiéndole a Él, entonces, ¿dónde está? Hágase tu voluntad, ¿verdad? Entonces, fíjense que es muy importante esa esperanza, porque fíjense que yo me pongo a pensar que, digamos, después de esto que me pasó, lejos de que me vaya a afectar el problema, yo voy a salir beneficiado. Y esas son las esperanzas que Dios quiere que nosotros tengamos para Él. Porque muchas veces uno quiere hacer la voluntad de uno y no, tenemos que tener y saber ser pacientes en el Señor. Los tiempos de Dios son tiempos misteriosos, pero tiempos misericordiosos. Y eso es algo que realmente tenemos que ponernos a pensar, que esa protección incondicional eh, nos da Dios, aunado a que no solo nos la da Él, suma a todos sus ángeles, ¿verdad? Que nos cuidan, que nos guían en ese lado. A veces yo le digo que tenemos que pedir esa eh, sabiduría, pero es humildad para también saber entender que no es nuestra sabiduría, que Dios nos da la sabiduría y esa sabiduría saberla aplicar para poder glorificar a algún otro hermano y poder glorificar a las personas que amamos. Dentro de estas promesas, eh, hace, hace alusión a que Él nos va a tener en sus manos. Imagínense qué precioso, ¿verdad? Qué bonito es cuando, por ejemplo, yo recuerdo también que a veces cuando uno tenía temor, cuando era niño, uno se apegaba a la mamá, ¿verdad? Y eso es lo que lo que yo veo, ¿verdad? Que Él quiere que nos apeguemos a Él, que le llamemos, porque nos va a responder, pero que nos va a responder de una manera tan cariñosa, tan bondadosa, en la cual nosotros nos vamos a sentir en paz, independientemente de la tribulación que exista. Creo fervientemente, este es un salmo precioso que durante toda mi vida lo he reflexionado y hace un par de años lo recitaba o lo leía todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días tenía una tribulación muy grande y todos los días ahora pues lo hago más seguido también, pero no es todos los días, pero siempre me sirvió como fortaleza, como, como saber que Dios está ahí prometiéndome algo y que lo va a cumplir. Y creo también
que muchas veces a través del amor que nosotros le damos a Él, Él también se manifiesta amorosamente y nos libra de muchos pecados, nos libra de muchos males. Y es por ello que nosotros tenemos que tener clara la promesa que Dios nos hace en nuestro acompañamiento, en nuestra vida. Este es un mensaje también de sanidad y de salvación, porque obviamente si Él nos está diciendo que estará a nuestro lado en la desgracia, una desgracia puede ser también una enfermedad. Y esta desgracia se va a hacer mermada a través de esa sanidad que nos da Dios. Esta es nuestra roca firme. Dios es nuestra roca firme en la cual nosotros tenemos que aferrarnos para que no haya y no sobrevenga ningún mal sobre nosotros. Y que si en algún momento hay alguna tribulación, estemos confiados de que al clamarle a Él, Él nos va a responder. Por supuesto que también habla de seguridad, de luz, habla de vencer en la tribulación. Y todo esto me lleva a mí, digamos, como decía, al enlace digamos, de San Pablo, porque, como lo dijo el hermano Freddy, se queda él ciego. ¿Por qué Dios le da esa ceguera? Para que cuando abra esos ojos, entre la luz y él ya tiene otra visión. Ya no hay ceguera espiritual en él. Dios le da esa visión espiritual, a él, así como nos la ha dado a nosotros en algún momento, que hemos estado ciegos, porque somos pecadores, no somos perfectos. Yo soy muy pecador y yo realmente trato de ir mejorando poco a poco. Pero cuando yo me siento perdonado por Dios, me siento tan en paz. Y vuelvo a insistir, San Pablo también tenía una frase que dice que es aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y esto quiere decirnos con esa glorificación que Dios nos promete, de esa manera de librarnos de la desgracia, porque a pesar de que hayan problemas, nosotros siempre vamos a estar de la mano de Dios cuando nosotros lo aclamamos y tratamos de estar con él. También quiero llamar pues bastante la atención a todos ustedes porque de alguna forma esta forma en la que nos responde Dios es tan peculiar porque muchas veces hay algunos comentarios que también a forma de broma pueden pasar y dicen es que hay que tener cuidado con lo que uno le pide a Dios, ¿verdad? Porque se lo da a uno tal cual uno se lo pide. Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta que Dios siempre nos está escuchando. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que, porque Jesús también dice, ten cuidado con lo que salga de tu boca, porque es lo que hay en tu corazón. Y por ello es que siempre tenemos que estar agradecidos. Yo ayer tuve la experiencia de estar en un funeral de la mamá de una amiga y en la misa que otorgó, que dio el padre, dio el momento para que pudiéramos orar, una oración comunitaria, digamos. Y una de las hijas de la señora que falleció le daba gracias a Dios por la vida de la mamá, le daba gracias a Dios por la tristeza que sentían y le daba gracias a Dios porque sabían perfectamente que ella estaba mejor que ellas, en paz, en comunicación, en comunión con Dios. Y me pareció bien curioso porque siempre tenemos que estar agradecidos porque sabemos que Dios nos va a responder cuando estemos en desgracia. Sabemos que nos va a librar de esa desgracia y por sobre todo sabemos que nos va a glorificar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él. Y de alguna manera, al igual que yo tengo hijos y que yo los amo con todo mi corazón y que me siento tan tan bonito que se siente. A veces cuando los hijos le dicen, mira, gracias papá por un detalle o gracias papá por una cuestión, yo me siento muy bonito. Imagínense cómo no se puede sentir Dios agradecido y bonito y amado y querido y cómo no nos puede querer Él a nosotros o cómo no nos va a librar si nosotros lo llamamos y le pedimos, papá, ayúdame. Yo sé que tú nunca me abandonas, ¿verdad? Hay otro salmo en donde dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré, yo estaré para ti.
Y esa palabra y esa promesa de estar junto a nosotros, de atender a nuestro llamado, es lo que quiere que el día de hoy tengamos en nuestro corazón y que vayamos a nuestra cama dándole gracias a Dios a pesar de las dificultades que tengamos, porque siempre existen dificultades. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Y por ello, Él quiere que confiemos en nosotros para podernos glorificar, para podernos seguir amando y para poder hacer que en nuestro corazón siempre existe el agradecimiento y compartir ese agradecimiento con los demás hermanos para que seamos una comunidad más feliz a pesar de las tribulaciones que podamos tener, porque sabemos que Dios está siempre con nosotros y que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Entonces, espero que estas pequeñas palabras hayan servido de reflexión para todos ustedes en esta noche. En esta noche de San Pablo, ¿verdad? Hemos usado un par de las expresiones que él hacía y que están plasmadas en versículos bíblicos y que haya servido también de reflexión para estar seguros que Dios nos va a glorificar y que le tenemos que llamar y que no le molesta que le llamemos, que Él está gozoso que le llamen, Él está gozoso que le busquemos, Él está gozoso de ayudarnos. El tiempo de Dios es perfecto, tenemos que tener la paciencia y tenemos que tener muy en cuenta algo muy importante y que es que a veces uno le pide a uno, bueno, hágase tu voluntad, pero quiere uno que se haga la voluntad que uno quiere. Y así no son las cosas. También el tiempo de Dios es perfecto. Y por eso dice, me llamará y le responderé. Pero no le dice, le responderé cuando él quiera, ¿verdad? Le dice, le responderé en su debido momento. Estaré a su lado en la desgracia, le libraré y le glorificaré. Así que, pues, amados hermanos, les deseo una feliz noche. Les deseo que Dios quede en su corazón y pues espero que estas pequeñas y humildes palabras hayan servido para que puedan estar mejor y para que en su corazón se quede Jesús con esas palabras de bendición. Así que les deseo lo mejor y espero haber tocado pues los puntos que Dios quería que yo tocara para ustedes, ¿verdad? Así que les deseo muy feliz noche y muchas gracias por la oportunidad de compartir. Amén, Gunter, muchas gracias. Una bendición. ¿Verdad? El Señor sabe qué cita es la que le da a cada quien. Ya escucharon ustedes a Gunter que toda su vida él ha estado reflexionando en Salmo 91. Y ahora quiso que el Señor que nos compartiera lo que en toda su vida él ha ido descubriendo. Ya lo escuchamos, ya recibimos, Gunter, esa fortaleza en la fe y en la esperanza que ha brotado como un fruto de la contemplación de ese Salmo 91 en tu vida. Muchas gracias. Gracias por transmitirnos, por asegurarnos lo que nuestros hermanos nos han antecedido con la palabra del Señor, ¿verdad? Tú tienes razón. El Señor siempre va uniendo todo su mensaje y hoy nos ha dado un mensaje maravilloso, un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de confianza, un mensaje de sanación y de salvación, dijiste en tu participación, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos sana y nos salva y nos hace ver a los que estamos ciegos. Y dice que somos dichosos los que hemos recibido la gracia en el Espíritu Santo de creer sin haber visto. Y entonces, si se dan cuenta, hermanos, el camino recorrido hoy es un camino de contemplación maravilloso, en donde Jesús resucitado sale a nuestro encuentro, se hace presente entre nosotros como con sus discípulos, para que creamos. Nos invita a que actuemos como Santo Tomás al decir, Señor mío y Dios mío, y nos anima y nos dice, dichosos ustedes que han creído sin haber visto. Después de decirnos que no habíamos visto, entonces nos presenta la sanación que Él hace de los ciegos, porque los que estamos ciegos no vemos la luz de la verdad de Jesús. Y entonces a través de Freddy, el Señor nos ha enseñado hoy que Él sale a nuestro encuentro y nos mira con compasión, nos contempla con su misericordia. Y lo que Él desea es sanarnos, pero Él pide un permiso. Y el permiso es preguntarnos si creemos. Y como anteriormente dijimos, Señor mío y Dios mío,
aunque nosotros ya lo hayamos expresado, hermanos, hoy nos vuelve a preguntar el Señor, ¿y tú crees que yo puedo sanarte? ¿Y tú crees que yo puedo sacarte de la oscuridad? ¿Y tú crees que yo puedo cambiar tu vida, la que tienes hoy actualmente, la cual no te gusta? Y espera nuestra respuesta, una respuesta sencilla y sincera, como la de un niño, que dice, sí, sí quiero, yo creo Jesús. Y ese mensaje de humildad que tiene, que nos ha dado el Señor a través de la exposición de Freddy, esa humildad de poder expresar nuestra fe en Jesús que nos está hablando y que nos habla a través de su palabra, a través de los hermanos. Y entonces viene ya el tercer cierre ya de esto, de esta predicación, y entonces dice, ¿verdad? Y si me llamas, yo te responderé. Y entonces esa respuesta que le hemos dado de sí creo, ¿verdad? Esa respuesta dice el Señor, pídeme lo que quieras, pídeme en la angustia, pídeme en la tribulación, porque yo te responderé. Yo siempre respondo al llamado de mis hijos, nos enseñó hoy el Señor a través de Gunther, como la gallinita que tiene a todos tus hijos alrededor y los cubre con sus alitas. Como en el mar, las olas, ¿verdad? Que son, pues, significar esas tribulaciones, no son olas eternas, son olas que pasan, se deshacen, se desarman cuando llegan a la playa. De la misma manera, somos protegidos, y quiere sino que nos sintamos protegidos hoy en la tribulación, para que ser glorificados, nos dijo el Señor a través de Gunther, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Esa fe expectante es aquella fe que espera, en esa esperanza de saber que el Señor nunca nos va a defraudar, donde Él mismo nos ha dicho que responderá. Y así como Gunther dio su testimonio de una ocasión que acaba de sucederle, que la respuesta que le dio el Señor fue excelente, o sea, superó sus expectativas. De la misma manera, el Señor quiere superar tus propias expectativas, siempre y cuando nosotros no seamos necios en querer hacer nuestra voluntad y hacerla en nuestros tiempos, nos dijo el Señor, sino que en el tiempo de Dios y según la voluntad de Dios, ese abandono completo en la providencia de Dios y en su divina misericordia, aceptando su santa voluntad, porque Él nos arropa, nos dijo, como una madre entre sus brazos. Y entonces nos recordó que nosotros debemos de sentirnos con esa infancia espiritual que nos enseñó Santa Sor Faustina, para abandonarnos en los brazos de Dios, totalmente confiados de que el Señor ya se hizo cargo de mis problemas presentes y de mis problemas futuros, y de lo del pasado ya lo sana con su abrazo de misericordia. Hoy el tema que continúa después de estas benditas predicaciones es el tema de la sinodalidad. Y fíjese que, mire pues, yo le quiero hoy contar algo, un secreto que nadie lo sabe. El tema de la sinodalidad que se está dando en una serie de catequesis en las parroquias desde el año pasado, se basa en el Evangelio de la sinodalidad de San Lucas, así se le ha llamado. La sinodalidad o sínodo es un acto de marchar en una misma dirección, peregrinando, caminando de forma conjunta, de forma unida, siguiendo un mismo camino. Eso quiere decir el sínodo. Quiere decir caminar juntos, hermanos. Caminar juntos en la iglesia. Bueno, esa sinodalidad también significa que es caminar en comunión. Y como hemos aprendido, para poder hacer esa comunión como la de la Santísima Trinidad, porque vamos a imitar el reflejo de lo que vive la Santísima Trinidad entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, para vivir esa comunión, nosotros vamos a comulgar en la Eucaristía. Pero comulgar en la Eucaristía es apropiarnos de Jesús
y de su palabra. Ese es el evangelio que vamos nosotros a recorrer ahora en iglesia. Es el evangelio del camino de Jesús. Que Jesús es el camino. Por eso lo vamos a recorrer por Él, con Él y en Él. Y es un camino de misericordia y Eucaristía. Explicándoles esto, hermanos, vemos cómo nosotros ya en la comunidad de hombres católicos San José y a través del programa Testigos de su Misericordia, hemos estado viviendo ya conscientemente la sinodalidad, porque la sinodalidad es un estilo y una forma de ser con la cual se vive la misión de la iglesia, por lo que se requiere que caminemos todos juntos en iglesia. Y aquí viene el cierre de nuestra enseñanza del día de hoy. Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, nos ha invitado y exhortado a tres cosas importantísimas, que es el lema a nivel mundial de la Iglesia Católica caminando en el sínodo. Son tres palabras: comunión, participación y misión. Pero yo quiero aprovechar que ya el Señor nos ha dado ese mensaje maravilloso de fe, de esperanza, de confianza en su voluntad, de abandono en su divina providencia, de creer en el Señor, de creer en lo que Él nos ofrece. Veamos eso a la luz de la prédica que nos han dado los hermanos, y entonces vemos que Jesús nos está invitando y exhortando a vivir en comunión. A vivir en comunión, porque la primera cita que tuvimos hoy la oportunidad de escuchar la lectio divina del hermano Fernando, nos ha conducido a que Jesús resucitado se hace presente en una comunidad de apóstoles y discípulos. Y ahí se hace presente, ¿verdad? Y entonces esa comunidad no estaba Tomás, quiere decir, hacían falta algunos hermanos. En Tomás vemos todos los hermanos que nos hacen falta, que ya el hermano Gunther lo mencionaba, ¿verdad? Miren cuántas personas están, y el hermano Freddy, cuántas personas hay que no conocen todavía a Cristo en el mundo. Tenemos mucho que hacer, no conocen su evangelio, no conocen su vida. Entonces, en Tomás encontramos a todas esas personas que no están viviendo en comunión. Y eso es a lo que nos ha exhortado Jesús. Hay que vivir en comunión. Quiere decir, hay que vivir siendo Eucaristía, hermanos. Ese llamado que Jesús nos ha hecho, ya lo estamos viviendo. Porque el vivir en comunión quiere decir siendo Eucaristía. Quiere decir apropiarnos nosotros de Jesús Eucaristía, y entonces llenos de esa compasión de la que nos habló el Señor hoy para sanar a los ciegos, Él lleno de la compasión, lleno de la misericordia, quiere decir que Jesús estaba lleno de Eucaristía. Entonces, lleno de Eucaristía, se puso en acción. Y entonces viene la segunda palabra del sínodo, dice, primero vivimos en esa Eucaristía, vivimos en comunión. O sea, como dijo el Señor a través de Gunther, esto hay que vivirlo personalmente. Eso hay que vivirlo personalmente, primero nosotros. Y entonces yo tengo mi experiencia para vivir en este camino sinodal, o sea, en caminar juntos dentro de la iglesia como lo quiere el Señor. Lo primero es que yo tengo que vivir en la misericordia. Yo tengo que ser misericordia por Jesús, con Jesús y en Jesús. Eso es lo primero que tengo que hacer. Vivir yo esa Eucaristía. Nos decía Freddy, primero hay que vivirlo y asumirlo uno, y después entonces no quedarse en la contemplación, y nos lo enseñó Jesús a través de los ciegos. No se quedó solamente contemplando al ciego y dijo, pobrecito, sino que contempló al ciego en su dolor, en su tribulación, en su pena, en su ceguera, que podemos ser cada uno de nosotros, ya lo vimos. Y entonces dice, tomó acción. Entonces viene la segunda palabra del sínodo, dice participación. Esa participación entonces es participar de la Eucaristía que hemos recibido, y vivimos en esa Eucaristía, sabiéndonos todos hermanos porque nos contemplamos como nos contempla Dios. Y entonces viene la acción. En la iglesia debemos de participar, dice. ¿Y cómo vamos a participar? Pues vamos a participar viviendo la vida del Espíritu Santo.
Esa es la forma que tenemos que participar, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Decía el hermano, es que hay que aprender a discernir. Y sabe, hermano y hermana, cada uno de los hermanos que están recibiendo estas citas y las van a seguir expresando, han tenido que discernir. Y entonces, y han tenido que asumir primero y después participar con nosotros. Y entonces no estamos haciendo ya realidad esta palabra de participación en nuestra comunidad. Ya la estamos haciendo vida. Y todos ellos coincidieron. Primero me lo tengo que aplicar a mí para hacer Eucaristía y después los tengo que compartir con otros como los hermanos lo están haciendo, viviendo la vida del Espíritu Santo. Ahí nos decía Gunther, bueno, mira, yo te invito, yo te exhorto. Abandónate en la voluntad de Dios. Permítele a Él que que cumpla su divina providencia, a su manera, no la tuya. Y posteriormente la tercera palabra dice la misión con la que concluimos en este Salmo 91, en la confianza plena en ese Dios que se manifiesta lleno de misericordia. Vayamos, hermanos, a vivir la misericordia. Esa es la misión de la misericordia de Dios. Entonces, al proclamar esas tres citas bíblicas, nuestros hermanos nos están invitando a vivir el mundo y a contemplar el mundo y a actuar en el mundo de la misericordia de Dios en comunión, en Eucaristía y con la vida del Espíritu Santo. Así que, ya vieron, el tema de hoy tiene que ver con esas predicaciones, porque el Señor todo lo hace perfecto. Entonces, en ese manual para agentes de pastoral que nos va a servir de guía, vamos a seguir desarrollando los temas del sino, de este evangelio sinodal, pero de esta manera, hermanos. No, ya en las parroquias muchos de ustedes ya han recibido la catequesis de diferentes maneras. Pero aquí en esta comunidad, y los invito a todos, hermanos y hermanas, a que compartan estas enseñanzas, aquí las vamos a poner en vida inmediatamente. Y por eso es de que el camino juntos exige también que los hermanos y hermanas tengan una voz y puedan expresarse desde lo que el corazón les da, lo que el Señor les da en su propio corazón, que es lo que estamos haciendo. Bendigo a mis hermanos que dieron hoy su predicación, lo hicieron muy bien. No tengan pena, si el tiempo, olvídense, el tema era ese, porque eso es lo que vamos a hacer para caminar juntos, para ser sínodo, caminar juntos en la fe, vivir en Eucaristía, participar de la vida del Espíritu Santo y ser enviados y cumplir, a ser testigos, discípulos y misioneros de la misericordia del Señor. Démosle gracias al Padre, Padre Santo, bueno, te agradecemos hoy la misericordia que has tenido con nosotros, la invitación que nos haces a vivir en la comunión de la Santísima Trinidad, en tu Eucaristía, la invitación de vivir la vida del Espíritu Santo, al cual nosotros hoy hemos pedido que se derrame junto con el don del entendimiento y a cumplir la misión de misericordia que tú nos has dado, Señor. Tú quieres que hoy participe, hermanos, y yo participo a través de esta oración. Solo le leo el testimonio de una de las hermanas de las que hemos estado orando, que tenía cáncer y ya sanó. Se llama Priscila Rivas y nos ha escrito lo siguiente, dice: gloria a Dios, testifico del milagro que Dios ha obrado en mi vida. Ha extendido mis días, no porque me lo merezca, sino porque su misericordia y amor es inagotable. Hoy saqué 99 en mi evaluación médica, solo porque tengo algo de anemia y la vitamina D baja. Así que acepto todas sus recomendaciones. Si estáis rogando por un milagro, nos dice a todos nosotros y a los que nos están viendo y escuchando, hermanos y hermanas, si estás rogando por un milagro, como lo hemos hoy hecho como los ciegos, y por otras personas por las que estamos orando, te aconsejo que descanses en los brazos de tu Padre Celestial, como nos invitó en el Salmo, y permitas que Él se glorifique
en tu vida. Así termina el Salmo, la cita que le tocó a Gunther. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto lo acaba de publicar la hermana aquí en Facebook. Y sabe, yo le puse, me uno a tu felicidad y juntos demos gloria a Dios, y me respondió. Gracias, Carlitos. No olvido tu visita al hospital, tus oraciones y todo tu cariño. Y tampoco olvida nuestras oraciones de todos el ejército de discípulos misioneros que hemos estado orando por ella en intercesión. Así que este agradecimiento es para todos ustedes, hermanos y hermanas, que han estado orando. Nuestro hermano Roberto ya tiene trabajo. Roberto Posadas, bendito sea Dios. Y nuestro hermano Rafael Ramírez está en plena recuperación. Acaba de escribir agradeciendo nuestras oraciones. Así que, Padre, perdóname que puse este testimonio dentro de mi oración, pero era necesario, tú lo sabes, para que se glorifique tu nombre, Señor, entre nosotros, y para animarnos, porque nos estás diciendo, ya vieron, con hechos, no solo palabras, con hechos actúo yo en la vida de cada uno de ustedes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre, Siempre sea alabado. alabado. Amén. 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 Bien, gracias a Dios.